Hace un tiempo que la zona colonial viene siendo noticia y noticia no muy alentadora. Una zona turística que luce en muchas ocasiones arrabalizada, que sabemos que la alcaldía del distrito ha tratado de hacer remociones, pero todo sigue como estancado, como que no se siente el levantamiento, no se sienten las buenas intenciones y todos los millones que se han invertido y los financiamientos millonarios a través de organismos internacionales como el BID, que van más de 200 millones y picos para remozar esa zona, porque ustedes saben que eso es patrimonio cultural de la UNESCO. Ahí hay casas coloniales y el remozamiento debe hacerse con personal calificado para no destruir ni poner en riesgo pues esa infraestructura colonial. Y es mucho el dinero que se ha dado para eso. Estos días, dos señoras iban pasando y le cayó un pedazo de techo. Pero también tenemos lo del Hotel Francés, también lo que ocurrió con el Colegio de Ingenieros y Agrónomos, el CODIA, que se cayó, se derrumbó una parte. Eso es de accidentes en accidentes, de derrumbes en derrumbes, que está la zona colonial. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están todos esos millones que se han financiado y se han dado a través de organismos internacionales para la remoción de la zona colonial? ¿Dónde están? Pero también que tanto como el gobierno de Leonel Fernández, como en el de Danilo Medina y ahora en el de Luis Abinader, se han otorgado millones de dólares para esa zona colonial y sigue estancada. Vamos a presentar este reporte para ver si podemos encontrar respuestas. Es difícil porque es un trabajo amplio y son muchos los actores que han estado envueltos en esos préstamos y que aparentemente no han hecho nada. Adelante, producción, veamos el reporte. La ciudad colonial de Santo Domingo fue fundada en el año 1502, convirtiéndose en el primer asentamiento europeo en el continente americano. Su majestuosa arquitectura, calles adoquinadas y las hazañas e historias que cuentan sus antiguas edificaciones la hicieron blanco de la UNESCO, que en diciembre del año 1990 la convirtió en Patrimonio de la Humanidad. La zona colonial está delimitada según el decreto 1650, emitido por Joaquín Balaguer en el año 1967, al norte por la avenida Mella, al sur el Paseo Presidente Villini y la avenida 30 de Mayo, al este por el río Sama y al oeste por la calle Palo Hincado. En el pequeño tramo descrito convergen museos, bares, hoteles, restaurantes, buhoneros, chiriperos, artistas, trabajadores sexuales y demás. Sin duda hay para todos los gustos y colores, lo que hace de la zona un espacio propio para el esparcimiento, pero sobre todo es una cuna del turismo en el Gran Santo Domingo. En medio de tanta diversidad, mantener el carácter histórico y turístico no ha sido una tarea fácil. Entre los dime y diretes, muchas son las sombras que salen a brillar, desde la constante lucha entre Politur y los desaprensivos que ponen en dudas la seguridad del lugar, la falta de parqueos públicos, la arrabalización de algunos puntos, pero en especial la cuestionable seguridad de las viejas edificaciones, algunas de las cuales han cedido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento, viniéndose abajo. La suerte es que no ha habido muertos porque a la luz de los hechos otro gallo cantaría. La remoción de la ciudad colonial viene dando túmbulos desde el año 1967, cuando mediante un plan de rehabilitación el entonces presidente Joaquín Balaguer dispuso la intervención a la fortaleza Osama.
al Alcázar de Colón, a las casas reales, a los templos religiosos, entre otras obras. Llegada la década de los 90, cuando se cumplieron 500 años del intercambio cultural y el asentamiento de los europeos, nuevamente se vislumbró iniciar los trabajos de recuperación. Y es que a esa fecha y por los años venideros, las calles y edificios coloniales vivían su peor momento de la historia. Estaban en total abandono y olvido. No fue hasta octubre del año 2011 cuando el gobierno del expresidente Leonel Fernández delimitó un plan de intervención a la zona. Se contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien financió la obra con $30 millones. Y así fue como empezó el Real Macuteo y el cuento de nunca acabar. Este es un proyecto emblemático, no solo para el país y para el continente, sino también representa la historia de las Américas de más de 500 años. Los fondos depositados por el BID, según una publicación del mismo banco, fueron para la restauración de fachadas de casas históricas, la restauración de la Fortaleza Osama, la remoción del Museo de Atarazanas Reales, la recuperación integral de calles y plazas públicas, la creación de un centro de monitoreo, el soterrado del tendido eléctrico, adoquinamiento de las vías y la readecuación del acueducto y alcantarillado. Con los cheles del BID se iban a realizar tareas que competían a instituciones como la Alcaldía del Distrito Nacional, la CAS y Obras Públicas. Cabe señalar que obras como la remoción de la Fortaleza Osama o el soterrado eléctrico de la calle Arzobispo Meriño fueron un hecho, y ahí están, vean la diferencia. Pero una obra que supuestamente se ejecutó fue el Centro de Monitoreo, que de hecho fue inaugurado en el 2019. Llama la atención que aunque el centro labora 24/7 y unos y varios agentes fueron entrenados para el funcionamiento, la seguridad en la zona aún es muy vulnerable. Si recordamos, varias veces se denunciaron los robos nocturnos. Incluso en octubre del 2021, la señora Isis Rivas ocupó titulares al mostrar cómo le habían dejado su carro sin los 4 neumáticos. Sin duda surge una pregunta: ¿funciona o no el famoso centro que opera bajo la tutela de Interior y Policía y Turismo? Si por Chu es, sabemos que no. Un desastre ese hombre. La primera fase del plan, que se ejecutó entre el 2012 y el 2017, se vio marcada por el derrumbe del Hotel Francés en el año 2015. La caída de la fachada, recepción y varias de las habitaciones destapó la olla de grillos que ocultaba el Ministerio de Turismo y el turpén de Francisco Javier García. Y es que aparentemente, según quejas del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, las remodelaciones en la zona se ejecutaban sin la previsión de arquitectos especializados en conservación patrimonial. Oiga, qué perlita, son unos verdugos. Aunque el Ministerio de Turismo respondió a las quejas del comité que el derrumbe no se debía a los trabajos que realizaban, lo cierto es que todo lo que se ejecutaba se hacía con hermetismo y ninguna entidad avalada en la materia fue tomada en cuenta. Ustedes saben, el macuteo de siempre, no dejan eso. Dios mío. Yo creo que si esa obra se le hubieran dado, no sé si Obras Públicas o de Brecht, hubieran hecho algo mejor, pero hasta ahora no ha servido nada. Se ve el efecto es por el mal uso de esas comezolas gigantes que han metido en la ciudad colonial, que no son las que deben primar en esta zona. Eso es un trabajo que se tiene que hacer muy delicado porque también es arqueológico. Aquí en la ciudad colonial nosotros hemos luchado para que los trabajos se hagan con criterio. A la inversión de los $30 millones se destaca en la publicación del BID la inversión del sector privado en la zona colonial, que hasta el 2017 ascendió a unos $100 millones mediante la apertura de negocios comerciales, hoteles y restaurantes. En el año 2019 retumbaban las campanas de una nueva inversión por parte del BID, esta vez de $90 millones, aunque las negociaciones de este dinero fueron iniciadas por el gobierno de Danilo Medina. Fue en el mandato de Luis Abinader cuando se rubricó el acuerdo, específicamente con las firmas de David Collado como ministro de Turismo, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, la entonces ministra de Cultura, Carmen Heredia, y el director de Patrimonio Monumental, Juan Fortunato Mubarak Pérez. Nuestra ciudad colonial constituye el inicio del nuevo mundo, una ventaja en términos de desarrollo frente a toda la región. Pero no basta la ventaja de ser el primero para ir a la delantera. Para ello es necesario el trabajo de todo un equipo, de aprender de la experiencia, de defender nuestra nacionalidad y sobre todo de trabajar siempre unidos.
Según el BID, estos millones están destinados a mejorar la movilidad urbana con la dotación de ciclovías, ampliar los paseos para peatones, restringir el acceso a vehículos mediante la adecuada creación de estacionamientos, mejorar el manejo y recolección de desechos sólidos y las condiciones de habitabilidad de los residentes de bajos ingresos. Esto último con la intervención a unas 200 viviendas. Nuevamente se le pone la yuca fácil al gobierno y a varias instituciones. Ojalá que todos los préstamos que se han tomado en el Congreso tengan un destino específico. Ahora podemos ver, según lo que tú me planteas, que ese préstamo específico es para el remozamiento, ¿verdad? La modernización de la zona colonial, pero hay otros préstamos que se han cogido aquí en el Congreso que vamos ya alrededor de 20.000 millones de dólares y sin embargo no se sabe cuál es el destino de ese dinero. Esperamos que no solamente ese préstamo que se tomó para eso, sino todos los préstamos que se han tomado, que se le diga al pueblo en qué se van a usar. Aunque el Picasso de la segunda fase fue anunciado en octubre del 2020 para ser dado en enero del 2021, no fue hasta agosto que el gobierno aseguró que en 14 meses estaría listo y servido el bocado. Es decir, justamente para este mes de octubre del 2022. Deberíamos estar disfrutando de la remoción, pero nada ha salido como lo han dicho. Y curiosamente, al cabo de los 14 meses de la promesa es cuando Abinader da el primer Picasso. Ojalá y no sea otro cuento de nunca acabar. Que a propósito, ¿cuántos Picassos van de otras obras? Abinader, el tiempo pasa y entre Picasso y Picasso nos llega el 2024 y ni una sola obra que presentar. ¿Qué gobiernas? Yo creo que el presidente Luis Abinader va como por 600 Picasso en su gestión. Es lamentable decir que al terminar su gestión, el presidente Luis Abinader no va a terminar ni siquiera el 20% de sus Picassos. El presidente Luis Abinader, el 27 de febrero de este año, no tiene, del año que viene, cuando venga a presentar la memoria al Congreso Nacional, no tiene forma de justificar los dos presupuestos que ha manejado y todas las obras que ha ofrecido. Esa, la de la zona colonial, es una de las tantas promesas incumplidas. Ya llegó la hora, el momento de que este gobierno empiece a evidenciar logros tangibles. Han sido muchas las cosas que ha ofrecido y el balance en este sentido es más negativo que positivo. A la par de los 90 billones que deben empezar a ejecutarse en estos próximos días, la Unión Europea puso su granito de euros con unos 3.37 millones para la causa. Cabe señalar que otras inversiones que no se contemplan en estos montos han sido anunciadas y otras ejecutadas. Por ejemplo, se va a iniciar la construcción del hotel Las Mercedes Iberoestar Heritage con un inicial de 25 millones de dólares. Además, la remoción del Parque Colón y la calle El Conde correrán por gastos del Estado. El Ministerio de Turismo aportará unos 460 millones de pesos para la remoción de algunos monumentos históricos y entre los hechos resalta la inauguración del parqueo Las Atarazanas, cuya inversión fue de 339 millones de pesos. Hacía falta esa inversión en la zona colonial, ya que el turismo aquí ha surgido, está bien exitoso el turismo aquí. Entonces, para traer nuevas personas de los mismos dominicanos, para que puedan venir a disfrutar y para que los turistas vean esto más remodelado, que hacía falta esa inversión. Aquí hubieron cosas que el presidente, cuando estaba en campaña, específicamente su programa de gobierno, prometió algunas medidas que iba a aplicar inmediatamente asumiera la presidencia y no se han desarrollado. Con ese tema de la zona colonial, por lo menos está empezando. Esperemos que se concluya a la mayor brevedad posible. Aunque en numeritos y papel todo se ve bonito, en la práctica es donde se dan las irregularidades. Para la inversión de los 90 millones de dólares debemos resaltar que al menos se avistan luces de transparencia en el manejo de los fondos. El Ministerio de Turismo lanzó una licitación para el tema del alumbrado eléctrico, que vendría a poner orden de los cables y otra parte para el arreglo de las calles. Entre tanto, millones de pesos que sumados sobrepasan los 10.000. Una cosa queda pendiente y como reto tanto para David Collado y Carolina Mejía,
quienes llevan la batuta en este festín. ¿Cómo se harán las remociones? ¿Se respetarán los roles y se buscarán arquitectos preparados en la materia de conservación patrimonial? ¿O se hará una fiesta con estos billones? El tiempo dirá. Estoy segura que buscarán expertos, no buscarán a cualquiera. Son áreas muy importantes, patrimonio de nuestro país, que sé que buscarán las mejores manos que puedan trabajar nuestras insignias. Nosotros no podemos, algo que caracteriza al pueblo dominicano, aparte de su alegría, del buen sentido del humor, de la amabilidad que caracteriza al dominicano, tenemos nuestra historia, y esa historia está plasmada justamente en la zona colonial. Esas instituciones que son emblemáticas, que son históricas, deben de conservarse, no solamente con una remodelación, sino con la remodelación adecuada, y que lo hagan gente que sean expertos en el tema patrimonial. Deben haber técnicos, pero las propias leyes no contemplan que el patrimonio de la humanidad, que lo declararon a toda la ciudad colonial, no tiene definición de qué técnicos deben entrar ahí. Que no, que es patrimonio. Pero el patrimonio dice que sé yo qué. El patrimonio dice que no tiene dinero. Fulano dice que qué sé yo cuánto. Y hay gente que hace lo que le da la Santísima, ¿sabes? En este último año, las edificaciones de la zona colonial están dando muestra de la urgente intervención que necesita. Por un lado, en junio pasado, parte del techo del CODIA se vino abajo, un hecho que se dio afortunadamente en horas de la noche, cuando la entidad estaba vacía. La desgracia habría sido de lamentar. A solo unos meses de lo del CODIA, en este mes, 2 mujeres de 25 años tuvieron que ser trasladadas al hospital luego de resultar lesionadas por la caída del techo del restaurante Sugar Cane. Las féminas caminaban por la calle Meriño cuando los escombros las sorprendieron, dejándolas tendidas en el pavimento. Hay una institución como es la Dirección de Mantenimiento de Obras de la zona colonial, de restauración, que tiene que velar por la restauración y el mantenimiento de estas importantes obras, porque de seguir como vamos, podríamos perder nuestro patrimonio cultural, que ha sido declarado por la UNESCO como un patrimonio de la historia del mundo. Entonces, por lo tanto, el gobierno tiene que atender a que nosotros no perdamos las huellas de nuestra historia. Es una responsabilidad de ellos. Claro, hay una dirección que se encarga de ello, y hay especialistas que trabajan en la ingeniería, en lo que es la preservación de obras históricas. Ojalá y el gobierno del cambio se luzca haciendo las cosas bien, que la cuantiosa inversión hecha en la zona no se maneje de manera antojadiza, pues si bien es cierto que cada monumento debe mantener su esencia histórica, su remoción debe valer la pena, pues la antigüedad de las estructuras representa un riesgo para la vida de locales y visitantes. Como dicen, guerra avisada no mata soldado, y al que mata es por descuido, o al que se haya alzado con los chelitos de esta millonaria inversión, que aún es Picasso y Picasso. No se siente nada, todo igualito. De la Dirección de Patrimonio Monumental. Mire, tiene que mandarnos un correo especificando el mismo canal, una carta formal solicitando lo que usted me estaba diciendo, con especificaciones y en sí para el objetivo. Tenemos que seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Esto es Luz y Sombra, periodismo sin distinción. No nos cambien, volvemos en breve.